Bueno, hoy vamos a hablar sobre un género de bacterias que no se tiñe por la tinción de Gram. Se tiñe por la tinción de Ziehl-Neelsen. Nos referimos al género Mycobacterium, es decir, a la familia Mycobacteriaceae, donde está el género Mycobacterium. Este género Mycobacterium, como dijimos anteriormente, no se tiñe por la tinción de Gram. Si no hay una tinción específica para observar a estas bacterias, que son estos bacilos rojos que estamos viendo acá, que son las micobacterias, es decir, son los bacilos ácido alcohol resistentes o micobacterias. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? El objetivo general es describir los aspectos generales de las bacterias que pertenecen, de las especies de bacterias que pertenecen al género Mycobacterium, y así también como los métodos de laboratorio que se utilizan para el diagnóstico de estas enfermedades. ¿Cómo llegamos a ese objetivo general? Mediante objetivos específicos. Primero, describir las características morfológicas y tintoriales del género Mycobacterium. Segundo, clasificar al género Mycobacterium. Tercero, describir los cuadros clínicos que producen su epidemiología, es decir, cómo es el cuadro epidemiológico de transmisión, cómo se puede prevenir o la profilaxis y el tratamiento de estas enfermedades. Y por último, describir los métodos de diagnóstico de laboratorio. Vamos a empezar con una introducción donde vamos a ver cómo es la clasificación taxonómica del género Mycobacterium. Este género Mycobacterium, como vemos acá en la última parte, pertenece a la familia Mycobacteriaceae. O sea, el género es Mycobacterium y existen varias especies, como ser Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium chelonae, bueno, muchas que están por aquí abajo como especies, pero este género pertenece a la familia Mycobacteriaceae, al suborden Corynebacterianeae, al orden Actinomycetales, al filo Actinobacteria y al dominio Bacteria. ¿Qué características tienen estas bacterias del género Mycobacterium? Son bacilos aerobios, es decir, que crecen en con grandes cantidades de oxígeno. Por lo tanto, es una de las bacterias más importantes que produce las infecciones pulmonares crónicas como la tuberculosis pulmonar. Son inmóviles, no tienen flagelos y el tamaño oscila entre 0,2 a 0,6 micras de ancho por 1 a 10 micras de largo. Son bacilos. La pared celular es rica en lípidos. Esos lípidos, ceras o grasas, se llaman ácidos micólicos, lo que hace que su superficie sea hidrofóbica, es decir, que sea resistente al agua y da resistencia frente a los desinfectantes y tinciones de laboratorio. O sea, gracias a ese componente que tiene su pared, que es lípidos, ceras o grasas, llamados ácidos micólicos, le da resistencia a los diversos desinfectantes y tinciones de laboratorio, por lo cual lo hace un microorganismo muy resistente. Cuando han sido teñidos, no se puede decolorar con las soluciones ácidas. O sea que al teñir la tinción de Ziehl-Neelsen, para decolorarlo se utiliza el alcohol ácido. Pero estos bacilos no son decolorados por el alcohol ácido, por lo cual reciben el nombre de bacilos resistentes a la decoloración con el alcohol ácido, llamados también bacilos ácido-alcohol resistentes. Como vemos acá, se observan sobre un fondo azul los bacilos de color rojo. Continúan siendo una causa muy importante de enfermedades y muertes en los países en vías de desarrollo, sobre todo en los países pobres, por las condiciones socioeconómicas que se encuentran en estos países en vías de desarrollo, hace que se favorezca el mecanismo de transmisión. La transmisión es por vía respiratoria, sobre todo la tuberculosis pulmonar. Se han identificado aproximadamente 100 especies de micobacterias, que son el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium leprae, el complejo del Mycobacterium avium, el Mycobacterium kansasi, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus, entre otros.
Son otras características importantes que tienen, es que son muy exigentes, crecen muy lentamente, y se dividen cada 12 a 24 horas. Hemos visto que la mayoría de las bacterias se dividen por fisión binaria cada 18 a 20 minutos. En cambio, estas bacterias se dividen por fisión binaria cada 12 a 24 horas, lo cual hace que su crecimiento sea muy lento. Nosotros podemos observar estas colonias que vemos acá en este medio de cultivo recién a las 4 a 6 semanas de haber sembrado. ¿Por qué? Porque su división es demasiado lenta. Es por eso que el cultivo no es un método que se utilice muy frecuentemente para su diagnóstico. El aislamiento de estas micobacterias de crecimiento lento, que son sobre todo el Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelulare, como dije anteriormente, necesitan entre 3 a 8 semanas de incubación. En cambio, existen otras micobacterias que crecen más rápidamente, como el Mycobacterium fortuitum y el Chelonae, que necesitan de al menos 3 días. En 3 días, estas micobacterias, como el fortuitum y el Chelonae, pueden crecer formando las colonias, pero estas bacterias generalmente se encuentran más en el medio ambiente. El Mycobacterium leprae no crece, es decir, hasta el momento no existen medios de cultivo en los cuales se cultiven in vitro en los laboratorios a estas bacterias. ¿Cómo es la fisiología y estructura de estas bacterias, que son las micobacterias? Como dijimos anteriormente, su pared celular es rica en lípidos, grasas o ceras. El 60% de su pared celular son estas grasas llamadas ácidos micólicos. Y dijimos también que esta característica le hace que sean ácido resistentes, es decir, que no sean decoloradas por el alcohol ácido que se utiliza en la tinción de Ziel-Nielsen, que sean de crecimiento lento, y además le da resistencia a los detergentes y a los antibióticos. Para su clasificación se utiliza una clasificación importante llamada clasificación de Ranion. Esta clasificación de Ranion se basa en dos aspectos, en dos características fundamentales que tienen el crecimiento de estas bacterias como colonias en los medios de cultivo de Lowenstein-Jensen, que es el medio que más se utiliza para su crecimiento. Algunas colonias pueden crecer formando colonias así incoloras o blanquecinas sin pigmento, y otras bacterias del género Mycobacterium crecen formando colonias con pigmentación naranja o amarillenta. Entonces, a estas que crecen con pigmentación naranja o amarillenta se denominan micobacterias cromógenas, y a estas que no producen pigmentación o color se denominan acromógenas. Otra característica importante que toma en cuenta esta clasificación de Ranion es si son de crecimiento rápido o si son de crecimiento lento. Las micobacterias de crecimiento lento tardan entre 4 a 6 semanas y las de crecimiento rápido tardan entre 3 a 4 días. Otra característica importante es que si crecen en presencia de luz o en ausencia de luz. Generalmente las que crecen en presencia de luz se llaman fotocromógenas y producen pigmento en presencia de luz. En cambio, las que crecen en la oscuridad se llaman escoto y si producen pigmento se llaman escotocromógenas. Entonces, es así que tenemos la clasificación de Ranion, donde tenemos el grupo O, que es de crecimiento lento, donde tenemos al Mycobacterium tuberculosis africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium ulcerans y Mycobacterium leprae. Estas micobacterias que son del grupo O, entonces son micobacterias que se llama también este grupo el complejo tuberculosis. Aquí tenemos los 4 grupos de la clasificación de Ranion. El grupo 1, que son de crecimiento lento, que son fotocromógenas. ¿Qué quiere decir? Que crecen en presencia de luz y producen pigmentos, colonias pigmentadas. Pueden ser amarillas o naranjas. Aquí tenemos el Mycobacterium kansasi, Mycobacterium marinum o Mycobacterium simiae. Entonces podemos decir que son este tipo de colonias fotocromógenas en presencia de luz y producen pigmentos
en las colonias que crecen. El grupo 2 tenemos de crecimiento lento, también de crecimiento lento como las anteriores, pero son escotocromógenas, es decir, que producen pigmento en la oscuridad, cuando las estufas no están en presencia de luz. Aquí tenemos al Mycobacterium scrofolaceum, Mycobacterium sulgae, Mycobacterium gordonae, Mycobacterium flavescens y Mycobacterium cenopi. Luego tenemos en el grupo 3, que son de crecimiento lento, son estas no cromogénicas, es decir, que no producen pigmentación. Aquí tenemos al Mycobacterium avium, al Mycobacterium intracelulare, al Mycobacterium gastri, Mycobacterium terrae, Mycobacterium complex y Mycobacterium triviale. Y por último tenemos al grupo 4 de Rhanium, que son de crecimiento rápido, que crecen ya a los 3 días. Aquí tenemos al Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium filei y al Mycobacterium smegmatis y vaccae. Vamos a empezar por uno de los más importantes, que son el Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos la tinción de Ziel-Nielsen vista muy claramente, donde sobre un fondo azul se observan los bacilos de color rojo. Entonces, la fisiología y estructura de estas bacterias es que también son bacilos aerobios, como todas las micobacterias, son ácido resistentes, es decir, que son resistentes a la decoloración con el alcohol ácido, y su pared celular es rica en lípidos, es decir, en ácidos micólicos, como todas las micobacterias. ¿A qué se debe la virulencia que tienen estas bacterias? A que son fagocitadas por los macrófagos, que son nuestras células de defensa, pero estas bacterias tienen la capacidad de crecer dentro de los macrófagos y al final estos macrófagos son destruidos y se liberan estas bacterias. Entonces, pero para que suceda todo esto, la enfermedad depende de la respuesta del huésped a esta infección. ¿Cómo es la epidemiología? Sabemos que esta es la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis produce la enfermedad llamada tuberculosis. ¿Y dónde existe la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar? La tuberculosis pulmonar conocemos todos que es una enfermedad muy común, es universal, se encuentra en todas partes del mundo, cosmopolita, y 1/3 de la población mundial está infectada. Es más frecuente en los países en los países pobres, en los países subdesarrollados, como Asia y África, y también en América del Sur. Sobre todo nuestros países, como ser Haití, Bolivia, Perú, hay mayor riesgo en los inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque están con sus defensas bajas, son más susceptibles a la infección, y el hombre es el único reservorio de las micobacterias. La transmisión generalmente se produce, como vemos acá en la figura, por las gotitas de saliva o gotitas de flujo. La vía de transmisión es respiratoria en la tuberculosis pulmonar. La más común, como vemos, los cuadros clínicos aquí, tenemos la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. El foco primario se origina en los pulmones y de ahí puede diseminarse a otras localizaciones, pero todo esto depende de la inmunología de los pacientes. Generalmente esto de la tuberculosis extrapulmonar se produce en pacientes inmunodeprimidos o no tratados. Entonces, aquí tenemos los cuadros clínicos más importantes, que son la tuberculosis pulmonar. Como dije anteriormente, la patogenia de la enfermedad, cómo se origina la enfermedad. Generalmente el cuadro primario se origina en los pulmones, es decir, que la bacteria ingresa por la vía aérea a las vías respiratorias y se localiza en los pulmones. En los pulmones es fagocitado por los macrófagos alveolares, pero en un 30% de los casos estos macrófagos son incapaces de destruir a la micobacteria, y entonces la bacteria se multiplica dentro de los macrófagos, como dijimos anteriormente, y se genera la infección, que se caracteriza por el crecimiento en el interior de ese fagosoma de los macrófagos infectados. Es así que en la tuberculosis pulmonar evoluciona en varias fases o periodos.
La primera fase es el periodo de inflamación, donde al ingresar la micobacteria hacia los pulmones se produce a nivel de los alveolos una lesión alveolar exudativa. ¿En qué consiste esta lesión alveolar exudativa? Que a nivel de los alveolos se forma una reacción inflamatoria aguda que se presenta con líquido de edema y fibrina. ¿Qué puede suceder con esta reacción inflamatoria que se produce en los pulmones? Dos cosas. Uno, todo depende de las defensas del huésped. Si el paciente tiene buenas defensas, se puede curar por reabsorción. Pero si el paciente no tiene buenas defensas, puede evolucionar hacia la segunda fase, que sería la formación del tubérculo. ¿Y en qué consiste la formación del tubérculo, que es esta segunda fase? En que se forma un granuloma. Este granuloma, que se forma en los pulmones, está constituido por tres áreas, por tres zonas. Una área central donde están las células gigantes, una zona media donde están las células epitelioides y una zona periférica donde están fibroblastos y linfocitos. Y la micobacteria se encuentra en el área central donde están las células gigantes. Entonces, si es que las defensas del paciente no son buenas, puede evolucionar hacia la casificación. Es decir, este tubérculo sufre una necrosis caseosa, que significa en que este granuloma se convierte en sufre una desintegración de células y bacilos, y entonces en el interior de ese granuloma se forma una masa coagulada, sólida y homogénea parecida al queso. Por eso es que se llama casium. Es decir, que este tubérculo se transforma en un casium, donde en el medio está el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, aquí tenemos que el proceso inflamatorio se produce aquí en el pulmón y que puede llegar a evolucionar hacia la formación de un tubérculo. Este tubérculo se transforma en una zona caseosa, que es la tercera fase del periodo evolutivo de tuberculosis pulmonar. En ese foco de infección se genera este granuloma, como vemos acá, que se caracteriza por la presencia de tejido necrótico intragranulomatoso. Entonces los macrófagos van drenando este tejido y los bacilos son drenados hacia el espacio alveolar donde crecen. Entonces, esta lesión caseosa que se ha formado, entonces puede suceder dos cosas. La más favorable es que se condense el casium y se encapsule la micobacteria en este tejido fibroso y se mantenga ahí durante mucho tiempo. Pero también puede suceder que se licúe esta parte central llamada casium, que se licúe, y que puede suceder que no drene y se condense y se encapsule en el tejido fibroso. Pero también puede suceder que drene y se formen las cavernas, o sea, como consecuencia de que drena, es decir, sale ese líquido por la licuefacción, entonces se forman unas cavernas ahí dentro llenas de oxígeno y los pocos bacilos que quedan se multiplican por ser aerobios por excelencia. Y entonces ahí se manifiesta la tuberculosis pulmonar, con toda la clínica correspondiente, de signos y síntomas correspondientes. Aquí tenemos que distinguir dos conceptos importantes, la primoinfección y la reinfección en tuberculosis. ¿Qué es la primoinfección? La primoinfección, como su nombre indica, es un primer contacto, es una primera infección. Generalmente esta primera infección, este primer contacto que se da con el Mycobacterium tuberculosis se da en la infancia. Y la lesión que se forma es en la base exudativa del pulmón. Si nosotros sacamos una placa radiográfica, vamos a ver que si la lesión se localiza en la base exudativa del pulmón, entonces es una primoinfección. Generalmente cura por reabsorción. Ya una reinfección, es decir, una segunda infección, se da en la edad adulta. Entonces puede ser una reinfección endógena, es decir, del propio paciente,
o puede ser una reinfección exógena que venga del medio externo a través de la inhalación de gotitas de saliva o gotitas de fluge contaminadas. Y la evolución va a ser hacia la formación ya sea del proceso inflamatorio de los tubérculos y la fibrosis, ¿no? Y que después va a convertirse en la calcificación, y la lesión generalmente se localiza en el vértice del pulmón. En el caso de que se manifieste la tuberculosis pulmonar, la clínica de la enfermedad puede presentarse bajo dos aspectos: los síntomas locales y los síntomas generales. ¿Cuáles son los síntomas locales? El paciente presenta tos y expectoración mucosa, mucopurulenta o purulenta. Esto es lo que se llama tos con expectoración purulenta, como pus verde amarillenta. O puede tener gotitas de sangre o hilitos de sangre. A esto se llama hemoptisis o expectoración hemoptoica, ¿no? Y hay disnea o dificultad respiratoria, y puede tener dolor torácico al toser. Esos son los síntomas locales, es decir, a nivel del aparato respiratorio. Pero generalmente también el paciente tiene síntomas generales, es decir, a nivel de todo su organismo, que se manifiesta por anorexia, es decir, falta de apetito, no tiene ganas de comer, o disminución del apetito, hiporexia. Astenia, tiene desgano, pérdida de peso. El paciente llega a perder mucho peso en el último mes. Tiene fiebre y sudoración nocturna o diaforesis nocturna, y malestar en general. O sea, como ustedes pueden ver, la signo-sintomatología de la tuberculosis es bien típica. La clínica en esta enfermedad, tomando en cuenta los tres pilares fundamentales para hacer el diagnóstico de una enfermedad, la clínica es la que más pesa, ¿no? También el laboratorio, porque damos el diagnóstico de tuberculosis pulmonar al observar una tinción de Ziel-Nielsen positiva, y también la epidemiología, preguntando si el paciente ha estado en contacto con alguna persona que tenga la misma signo-sintomatología, o conviviendo en el mismo cuarto o en el mismo lugar, trabajando sobre todo en las fábricas, que son los lugares de contagio porque el ambiente es cerrado y hay concentración de estas micobacterias. Entonces, así es que vemos que existe la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar generalmente es la lesión primaria, es decir, primero siempre existe una tuberculosis pulmonar, para que después, dependiendo de las defensas del paciente, se va hacia otros órganos, dando lugar a una tuberculosis extrapulmonar. Así tenemos tuberculosis cutánea, meningitis tuberculosa meningitis tuberculosa o tuberculosis meningia, tuberculosis osteoarticular en los huesos, tuberculosis nefrourinaria o tuberculosis urinaria, la linfangitis tuberculosa es a nivel de los ganglios, y la tuberculosis peritoneal, entre otras. Pero hay también otras localizaciones en otros órganos de la tuberculosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas micobacterias? Bueno, tenemos una prueba cutánea llamada prueba de la tuberculina, también llamada prueba de Mantoux. Se escribe Mantoux, ¿no? Son indicadores sensibles a la exposición del microorganismo. Esa prueba de Mantoux es la llamada también prueba de la tuberculina, o la prueba de la PPD, también se dice, ¿no? Derivado proteico purificado. Existen otras pruebas como la microscopía, que es la tinción de Ziel-Nielsen, que es la que vemos en esta figura, sobre un fondo azul, los bacilos de color rojo, que es la prueba de oro para diagnóstico de tuberculosis pulmonar, al ser rápida, barata y de muy fácil diagnóstico y rápida. Y el cultivo. Este es el cultivo en un medio que se llama Lowenstein-Jensen, pero el problema del cultivo, como ya sabemos, dura 3 o 4 semanas o 4 a 6 semanas, debido a que la micobacteria se multiplica muy lentamente. Entonces las colonias vamos a observar muy tardíamente.
Y la otra prueba, que es la más específica, pero no muy accesible a todos los laboratorios, es la reacción en cadena de la polimerasa, llamada también PCR. Aquí está la prueba de la tuberculina, o la prueba que dijimos de la PPD. ¿En qué consiste esta prueba de la tuberculina? Consiste en que compramos este reactivo que se llama PPD. ¿Y qué es este PPD? Son derivado proteico purificado. Son cultivos proteicos de Mycobacterium tuberculosis que se inyectan en el antebrazo por vía subcutánea con una jeringa de insulina, como vemos aquí en esta figura, y luego marcamos en el lugar donde se ha inyectado, se marca y se coloca la fecha. Entonces, ¿cuándo se va a leer esta prueba? Después de 48 horas. Si da positiva, aparece, como vemos acá, un eritema, una zona eritematosa, es decir, roja, indurada, es decir, dura, y en el sitio de la inoculación. Entonces, ¿cómo tenemos que medir esto? Tenemos que medir el diámetro de esta zona dura, es decir, de acá medimos con una regla hasta acá. Entonces, si este diámetro pasa de más de 5 o 10 milímetros de diámetro, podemos considerar como una prueba positiva. ¿Qué nos indica la prueba de la PPD? Que el paciente ha estado en reciente contacto con el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, lo que estamos inyectando nosotros en esta jeringuita son antígenos. Entonces, si el paciente ha tenido contacto con el Mycobacterium tuberculosis, ha tenido que formar anticuerpos. Entonces, al inyectar el antígeno, con el anticuerpo formado se forma esta zona indurada que se manifiesta de esta forma, que se manifiesta por una zona eritematosa indurada que a mayor tamaño, entonces nos da positivo, que indica que la prueba es positiva y que el paciente ha estado en reciente contacto con el Mycobacterium tuberculosis. Luego tenemos la baciloscopía o tinción de Ziel-Nielsen, que, como dijimos, es la prueba de oro. Es esta, la prueba de la baciloscopía, llamada también tinción de Ziel-Nielsen. Entonces, para este diagnóstico, mediante la baciloscopía, se deben pedir 3 muestras. La primera muestra es cuando el paciente va a la consulta del médico. Entonces, el médico lo observa al paciente y hace el diagnóstico mediante la clínica, porque tose con expectoración o porque ha disminuido de peso, tiene fiebre en las noches, no tiene anorexia, no tiene ganas de comer. Entonces, ya por la clínica sospecha de tuberculosis. Entonces le dice: vaya al laboratorio, pida un frasco y tómese una muestra de esa expectoración que está eliminando. No importa que esté o no esté en ayunas, es en el momento de la consulta. La segunda muestra es al día siguiente en su casa. Es la mejor muestra porque es el paciente que toma la muestra en ayunas, ¿no? En ayunas toma la muestra con todas las normas que se debe tomar una muestra de esputo y lleva al laboratorio. Y la tercera muestra se toma cuando se está llevando la segunda muestra al laboratorio. Entonces, al llevar esta segunda muestra, se pide un frasco al laboratorio y se expectorará la tercera muestra. Entonces, por eso se llama baciloscopía seriada, porque se hacen 3 muestras, no se debe hacer una sola muestra. ¿Por qué? Porque la eliminación de los bacilos es intermitente. ¿Qué quiere decir? Que no todo el tiempo se está eliminando los bacilos. Entonces, esta eliminación de bacilos puede ser un día sí y un día no. Entonces, si solamente tomamos una muestra, caemos en el riesgo de informar como un falso negativo. Entonces, deben tomar 3 muestras, ¿no? 3 muestras en 3 momentos diferentes, como ya indicamos anteriormente. Y se debe llevar la muestra lo más rápidamente posible al laboratorio. La calidad de la muestra es muy importante. En el laboratorio se va a informar como la muestra salival, que no es la mejor muestra porque esa muestra no está saliendo desde los pulmones, donde es la lesión
en la tuberculosis, si no es de la boca. No es la mejor muestra, pero tampoco se puede rechazar. También puede ser una muestra mucosa o mucoide, con moco, una muestra sanguinolenta que tenga sangre, porque produce hemoptisis la tuberculosis, y la mejor muestra es una muestra mucopurulenta, porque quiere decir que esta es una muestra de buena calidad que está viniendo directamente desde los pulmones donde está la lesión. Bueno, ya hemos visto cómo se realiza en práctica la tinción de Ziel-Nielsen, pero vamos a repasar. Esta es la prueba de oro por ser la más rápida, la más sensible y la más fácil y barata de hacerlo en el laboratorio. En 10 minutos tenemos diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Se coloca la muestra de esputo en un vidrio, en un portaobjetos, y se cubre con un colorante que es la fucsina fenicada y se la deja 5 minutos. ¿Qué va a hacer esta fucsina fenicada? Va a teñir todo el material que tiene el esputo, ya sean células epiteliales, sea las bacterias que están en la boca, que salen acompañadas con el esputo, o el Mycobacterium tuberculosis, se van a teñir de color rojo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros debemos calentar por debajo, porque nosotros queremos que el Mycobacterium tuberculosis o la micobacteria se tiña de color rojo, como vemos aquí en la figura. La fucsina es roja, pero como tiene una capa de lípidos una capa de lípidos o grasa, no deja que pase, actúa como impermeable, no deja que pase la fucsina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calentar por debajo para disolver esa capa de lípidos y pueda penetrar la fucsina y teñir al bacilo de color rojo. Después de los 5 minutos ya está todo teñido, se lava con agua y tenemos que decolorar todo, como vemos aquí en la figura. Todo se ha teñido de color rojo, o sea, toda esta preparación está de color rojo en este momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decolorar lo que no sea el bacilo ácido alcohol resistente o micobacteria. ¿Cómo decoloramos? Con el alcohol ácido. Entonces, colocamos alcohol ácido y este alcohol ácido tiene la capacidad de decolorar todo lo que no sea bacilo ácido alcohol resistente. Entonces todo va a quedar incoloro. Y ese bacilo ácido alcohol resistente es el único que queda coloreado de rojo. ¿Por qué? Porque esa capa de ácidos micólicos nuevamente se ha endurado y no deja que penetre el alcohol ácido. Entonces permite que quede de color rojo. Entonces lavamos con agua y luego tenemos que teñir este fondo de color azul para que se pueda observar bien este bacilo rojo. Entonces cubrimos con azul de metileno durante 1 minuto y luego lavamos con agua. Secamos al aire a temperatura ambiente y luego observamos con una gotita de aceite de inmersión, donde vamos a observar los bacilos rojos sobre el fondo azul. Esta es la baciloscopía o tinción de Ziel-Nielsen. Entonces podemos ver así las baciloscopías. Este es un extendido bueno, donde vemos los bacilos rojos sobre el fondo azul. Cuando ponemos mucha muestra, tenemos se enmascara al bacilo. Muchas veces podemos dar falsos positivos porque está muy gruesa la muestra, y cuando es muy fino o ponemos muy poca muestra, también falsos negativos porque tampoco está ahí el bacilo. Entonces tenemos que poner una cantidad regular de la muestra para poder observar a los bacilos y evitar dar falsos positivos o negativos sobre todo. Una vez que se ha observado al microscopio, ¿cómo se informan estos extendidos? Esto más lo vamos a ver en práctica. Si no observamos en la placa ni un solo bacilo rojo, vamos a informar como no se observan bacilos ácido alcohol resistentes. Si se observan de 1 a 9 bacilos en 100 campos observados, es decir, en todo el extendido, sumamos y observamos entre 1 a 9, puede ser, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, vamos a informar el número exacto de bacilos en los 100 campos, es decir, positivo, 3 bacilos, positivo, 4 bacilos. Si observamos
más de 10 bacilos, o sea, entre 10 y 99 bacilos en los 100 campos, sumando, por ejemplo, aquí tenemos solo en este campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bacilos. Entonces aquí podemos tener más entre 10 y 99 bar si sumamos los 100 campos, entonces informamos positivo una cruz. Si en los 50 campos que observamos en un solo campo entre 1 a 10, es positivo 2 cruces. Aquí hay más de 10 bacilos, entonces este cae en el positivo 3 cruces, porque estamos observando más de 10, hemos dicho que hay 15 bacilos por campo, entonces es positivo 3 cruces, y aquí no es necesario observar 100 campos, solamente 20 campos. Entonces no es lo mismo observar un positivo 3 cruces que observar un positivo una cruz. En un positivo 3 cruces vemos más de 10 bacilos en cada campo. En cambio, en un positivo una cruz entre 10 y 99, pero sumando varios campos. En un campo podemos observar 1, en otro podemos observar 3, en otro podemos observar 10, ¿no? Eso es positivo una cruz. Es más bacilífero y más contagioso un paciente que se informa positivo 3 cruces. El cultivo, como ya dijimos, el medio de cultivo se llama Lowenstein-Jensen, es un medio a base de huevo y además tiene verde malaquita, donde se observan las colonias que crecen, que son apigmentadas. ¿Cómo es el tratamiento? Para el tratamiento de la tuberculosis se realiza con múltiples fármacos. El tratamiento de primera línea es la isoniazida, el etambutol, la piracinamida y la rifampicina durante 2 meses. Y durante 4 a 6 meses la isoniazida y la rifampicina. No se debe hacer el tratamiento con una sola droga porque crea resistencia. El tratamiento es durante 6 meses y con estos múltiples fármacos de primera línea. Aquí tenemos entonces el tratamiento de primera línea que dijimos anteriormente, 4 a 6 meses. Si el paciente abandona este tratamiento, puede volverse resistente a este tratamiento de primera línea y entonces hay que entrar a una segunda línea que serían ya estos antibióticos para el tratamiento de esta tuberculosis. Si ya abandona tratamiento, porque estos medicamentos producen alergias, producen daño hepático, entonces puede que el paciente abandone tratamiento, no siga el tratamiento de 6 meses y entonces se vuelve un paciente multiresistente. Se llama MDR, multidrogo resistente. Quiere decir que ya ningún antibiótico es efectivo y ese paciente entonces puede estar destinado a la muerte, ¿no? Por la resistencia a los antibióticos. Entonces, llega a abandonar tratamiento por la toxicidad que producen estos fármacos y a eso se llama RAFA, reacción alérgica a los fármacos. ¿Cómo es la prevención? Si en una casa un miembro de la familia tiene tuberculosis, se debe hacer la inmunoprofilaxis, es decir, a los otros miembros de la familia dar isoniazida o rifampicina por 4 meses o rifampicina y piracinamida durante 2 meses porque hay el riesgo de contagio. El control de la enfermedad se hace vigilancia activa, es decir, si en una casa se ha detectado un paciente que está con tuberculosis pulmonar, entonces hay que vigilar, hay que ir a la búsqueda de ese paciente y su núcleo familiar y dar medidas profilácticas y terapéuticas para evitar la diseminación de la enfermedad. En el caso de la profilaxis en los recién nacidos, tenemos la vacunación que se llama la BCG, pero la vacunación con BCG no es para tuberculosis pulmonar, es para tuberculosis miliar, o sea, tuberculosis generalizada. No es para tuberculosis pulmonar, es para tuberculosis meningea, es para tuberculosis meningea.
que se llama BCG, Bacilo de Calmette y Guerin. Es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis que se inyecta a los bebés en la parte del antebrazo. Y es la seña que todos tenemos de haber sido vacunados con la BCG. Vuelvo a repetir, no previene tuberculosis pulmonar, sino tuberculosis meningia. Bueno, para otra forma de profilaxis es la protección respiratoria. Bueno, aquí tenemos dos tipos de barbijos, el barbijo común y el barbijo N95. Para la tuberculosis se utiliza el barbijo N95. ¿Por qué? Porque este tiene filtro mucho más pequeño, la bacteria es muy pequeña. Entonces, este barbijo no se debe utilizar porque los poros que tiene son muy grandes y la bacteria puede penetrar fácilmente. En cambio, este N95 brinda el 95% de eficiencia para el paso de las partículas pequeñas, que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Bueno, dentro de esta familia también tenemos, dentro de la familia Mycobacteriaceae, tenemos al Mycobacterium leprae, que como vemos aquí en la figura, se produce la lepra, ¿no? La lepra, que es una infección cutánea de las mucosas y del sistema nervioso. La lepra se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Aquí tenemos unas máculas, aquí tenemos una lesión más grave, que son ya más pápulas, y lesión de la mucosa, dependiendo del tipo de lepra. La lepra es descubierta en el año 1873 por un señor llamado Hansen. Es por eso que se llama también enfermedad de Hansen, ¿no? Es conocida desde tiempos bíblicos. Ya la Biblia nos habla de la lepra y de los leprosos, ¿no? ¿Cómo es la fisiología y estructura? Son bacilos débilmente gram positivos, pero no se utiliza la tinción de gram para su observación, sino la tinción de Ziel-Nielsen como para todas estas micobacterias. Se observa igual que todas las micobacterias se observan iguales con la tinción de Ziel-Nielsen, es decir, un bacilo rojo sobre el fondo azul. Igual que todas las micobacterias, su pared celular es rica en lípidos. Esta bacteria, a diferencia de las otras micobacterias, no se cultiva, no tiene un medio de cultivo todavía en el laboratorio para lograr su crecimiento. Entonces, no se cultiva en medios artificiales. La única forma que hay para su diagnóstico en laboratorio es una prueba parecida a la PPD o la prueba de la tuberculina. Esta se llama prueba de la lepromina. Son pruebas cutáneas, prueba de la lepromina, ¿no? O también la tinción de Ziel-Nielsen, que es donde se ven los bacilos ácido-alcohol resistentes. La virulencia. ¿A qué se debe su virulencia? Esta es una bacteria, igual que el Mycobacterium tuberculosis, que es capaz de crecer dentro de los macrófagos, dentro de las células. Y dependiendo de la inmunidad del huésped, el paciente puede responder a la infección. La epidemiología. Se encuentra lepra en todas partes del mundo. Desde el año 2002, más de 620,000 casos en Asia, y en los países de India, Nepal y Brasil, en América, ¿no? En Latinoamérica. 96 casos se observaron en Estados Unidos. Existen dos tipos de lepra, la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. La lepra lepromatosa es la más infecciosa y la más grave, de pronóstico más grave. La transmisión es de persona a persona, por contacto directo o inhalación de aerosoles infecciosos, pero no es un contacto inmediato como la tuberculosis, no es tan infecciosa, sino es infecciosa, pero la infección se transmite después de haber tenido mucho tiempo en contacto con un paciente con lepra, ¿no? Aquí dijimos que se presentan dos cuadros clínicos, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide, como vemos aquí en la figura, se observan placas eritematosas. Vemos aquí hipopigmentadas, es decir,
y en el centro no presentan pigmentación, pero sí en los bordes hay un borde eritematoso, bordes bien definidos. A eso se llaman máculas, ¿no? La afectación de los nervios, por eso que cuando el paciente presenta estas máculas no presenta sensibilidad, porque está afectado el sistema nervioso. No hay ninguna sensibilidad, no tiene dolor, se le pincha con una aguja y no siente dolor. En estas lesiones se observan pocos o ningún bacilo ácido alcohol resistente al hacer con la tinción de Ziel-Nielsen. Por lo tanto, su infectividad es baja, no es muy contagioso cuando tiene este tipo de lepra tuberculoide. No se llama lepra tuberculosa, se llama lepra tuberculoide por si acaso, ¿ya? Esta es de pronóstico benigno y la de pronóstico maligno, que quiere decir que es de más gravedad, es la lepra lepromatosa, donde se observan, como vemos acá, estas máculas, pero después se transforman en pápulas, como vemos acá, estas pápulas, y nódulos pueden ser eritematosos y hay destrucción de los tejidos. También afecta a los nervios, por lo tanto también hay pérdida de la sensibilidad, y en estas lesiones se observan abundantes bacilos ácido alcohol resistentes en la tinción de Ziel-Nielsen. Por lo tanto, su infectividad es alta, es decir, este paciente es más contagioso que el paciente que sufre de lepra tuberculoide, ¿ya? En ambas, lepra tuberculoide y lepromatosa, hay afectación de la piel y del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que se van a observar las lesiones en la piel y no se va a observar sensibilidad, hay pérdida de la sensibilidad por la afección al sistema nervioso. Pero solamente en la lepra lepromatosa hay afección de las mucosas. En cambio, en la lepra tuberculoide no hay afección de las mucosas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de lepra? Ya dijimos anteriormente, no existe cultivo en el laboratorio, no existe medio de cultivo para el Mycobacterium leprae, pero sí hay la tinción de Ziel-Nielsen donde observamos los VAR igual que el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Tenemos la biopsia. Como muestra podemos sacar un pedacito del tejido, o bien como muestra también podemos tener el exudado de las lesiones, o tener bordes de las lesiones o el moco nasal, o sea, sacar un hisopado del moco nasal de las personas sospechosas de tener lepra y hacer la tinción de Ziel-Nielsen, donde vamos a observar los VAR sobre el fondo azul, los bacilos de color rojo, que son los bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Cómo es el tratamiento de la lepra? Depende. Si es lepra tuberculoide, el tratamiento es 6 meses con rifampicina y dapsona. Si es lepra lepromatosa, es más tiempo, 12 meses, con rifampicina, dapsona y clofamicina. La enfermedad se controla con el diagnóstico y el tratamiento precoz de las personas infectadas. Bueno, ya vimos. Dentro de la familia Mycobacteriaceae hemos visto al complejo tuberculosis, donde está el Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium microti, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum. Hemos visto al Mycobacterium leprae y ahora nos falta ver al complejo Mycobacterium avium. Es aquí donde están las micobacterias atípicas, es decir, que no son típicas. Generalmente estas bacterias están el Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelulare, Mycobacterium scrofolaceum. Generalmente estas bacterias pueden presentarse bajo las siguientes formas. Pueden colonizar a los pacientes y estos presentan una colonización asintomática, ninguna signo sintomatología. O también más se caracteriza en pacientes inmunodeprimidos que pueden producir una enfermedad localizada a nivel pulmonar crónica parecida a la tuberculosis. O si no, en los pacientes inmunodeprimidos como pacientes que están en fase terminal SIDA, como una infección oportunista se presenta estas micobacterias atípicas en este tipo de pacientes con lesiones pulmonares y sobre todo linfadenopatías, inflamación de los ganglios. ¿Cómo hacemos el
diagnóstico de laboratorio de todas las micobacterias. Bueno, ya hemos ido hablando que la prueba de oro es la tinción de Ziel-Nielsen, donde los pasos están en su guía de laboratorio, y al finalizar la tinción, debido al fundamento de que estas micobacterias tienen una capa muy de ceras de lípidos llamados ácidos micólicos, no se dejan decolorar con el alcohol ácido y quedan teñidas con la fucsina de color rojo, y el azul de metileno da un fondo azul. Se observan muy bien las micobacterias de color rojo sobre el fondo azul. Esa es la tinción de Ziel-Nielsen. Todas las micobacterias, excepto el Mycobacterium leprae, se cultivan en un medio de cultivo. El más común es el Lowenstein-Jensen, que es un medio de cultivo donde algunas bacterias crecen rápidamente, como el Mycobacterium fortuitum, el Chelonae, en 3 días, pero la mayoría de las micobacterias son de crecimiento lento, como hemos visto en la clasificación de Ranium, que pueden crecer produciendo colonias pigmentadas, que son las cromógenas, o no pigmentadas, que son las escoto, o las acromógenas, y pueden crecer en presencia de luz, que son las fotocromógenas, o en ausencia de luz, es decir, en la oscuridad, son las escotocromógenas. ¿Cómo es el tratamiento? Ya dijimos, en la tuberculosis, estamos repitiendo, 6 a 9 meses con el tratamiento de primera línea, y la isoniazida, etambutol, piracinamida, rifampicina, y la quimioprofilaxis sería la isoniazida diaria durante 9 meses y la rifampicina y piracinamida diaria durante 2 meses. En los recién nacidos, para la tuberculosis meningia, la BCG. Bueno, en las micobacterias, ya dijimos, no se debe utilizar jamás la monoterapia, es decir, un solo antituberculostático. La resistencia es cromosómica, se transmite genéticamente y es irreversible. Se debe hacer un esquema de tratamiento que ya dijimos anteriormente. Debido a que 1/3 de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis, el control se hace difícil y la eliminación o erradicación de esta enfermedad es casi imposible por el mecanismo de transmisión que tiene. Sin embargo, se puede controlar haciendo una vigilancia activa, es decir, detectando el caso de tuberculosis activa y poniéndose en contacto con sus familiares, vecinos, y haciendo un tratamiento profiláctico a esos pacientes para que no siga el ciclo de la enfermedad, no siga el ciclo epidemiológico, la cadena de transmisión, ¿no? Así existe en Bolivia el programa de tuberculosis que se ocupa del control y prevención de esta enfermedad, donde los medicamentos son gratuitos, las placas radiográficas son gratuitas y las baciloscopías también son gratuitas, ¿no? Eso es en el sistema público. Bueno, eso sería todo en este tema de